En esta lección te voy a enseñar a instanciar o crear disparos y a reutilizar componentes. Ya creamos nuestra escena con un fondo y un sistema de parallax que tenga un poco más de vida el juego, pero nos falta hacer algo interesante con nuestra nave. Yo sé que a todos les gusta el tema de destruir, disparar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un sistema de disparos. ¿Cómo lo hacemos? Primero podemos partir generando visualmente los disparos con las texturas que ya bajamos. Acá en nuestra carpeta de textura dentro de nuestro proyecto, que bajamos en el Galaxia Sprite Pack, podemos buscarlas bajo los efectos y aquí tenemos varios tipos de disparos. Podemos usar el que queramos, supongamos el amarillo para que haga un buen contraste con el fondo. Mostramos acá la jerarquía y tenemos que hacer de alguna forma que el disparo se mueva solo. Si ustedes recuerdan, generamos un script que se llama Mover. Este script lo único que hacía era recibir un vector y trasladaba nuestro objeto, o sea, nuestro transform, al vector que le indicamos. Nada más que eso. Por lo tanto, el cálculo se hace fuera de esta clase. Pero lo que necesitamos es que esto funcione de manera automática, que no dependa del input de otra clase. Entonces, vamos a crear un prefab que nos va a determinar nuestro disparo. Yo siempre parto haciendo un objeto vacío que le podemos colocar shoot. Y dentro de este colocamos nuestro sprite, que no es nada más que este circulito. Asegurémonos de resetear los valores para que esté en el origen. Y acá esto debía haberlo hecho antes, pero suele pasar. Ok, esta es la posición 0, 0. Entonces, si seleccionamos la herramienta para mover, lo que necesitamos hacer, si miran abajo de la pantalla, es que estas balas viajen verticalmente a cierta velocidad, más rápido que la nave obviamente, cada vez que presionemos un botón. Pero lo que vamos a hacer ahora es darle movimiento. Entonces la volvemos al 0, 0. Y listo, ahí tenemos un disparo visible. Si lo vemos en la vista 3D, a la altura de nuestra nave. Quizás queramos después colocarla un poco más hacia acá, pero vamos resolviendo un problema a la vez. Entonces, vamos a crear un disparo que se llama shoot. Quizás para ser más específico podríamos colocarle player shoot, que después enemigos también nos van a disparar. Les dejo ahí libertad para seleccionar los nombres y las carpetas. Lo que queremos hacer es mover este disparo hacia arriba verticalmente. Si ustedes miran el transform acá, yo volvamos a la vista 2D, selecciono el shoot, lo muevo verticalmente, ven que se mueve en el eje Y. Entonces lo que tenemos que simular es que aumente el valor en el eje Y. Nada más. Podemos utilizar el script mover, pero lo vamos a modificar para que pueda vivir por sí solo. Voy a seleccionar el prefab, voy a poner open prefab. También le pueden dar doble clic y lo pueden editar. Entonces acá tenemos el prefab sin nada, sin ningún componente y su sprite. Lo que necesitamos hacer es agregar el componente mover. Entonces coloquémosle un valor pequeño para que podamos verlo, 0.1. Tengan cuidado con esta opción al momento de editar un prefab. Cualquier cambio, si esto está seleccionado, se irá guardando automáticamente. A mí me acomoda, si a usted no le acomoda, se lo quitan. Cada vez que hagan un cambio, por ejemplo ahí, aparece un botón para guardar. O bien pueden con el shortcut Command S en Mac o Control S en Windows, pueden ir salvando. A mí me acomoda que se guarde automáticamente, así que lo voy a dejar. Lo que yo quiero es que cada vez que se instancie el disparo, automáticamente viaje. Entonces yo lo pongo acá. Y como pueden ver,
con la velocidad de 0,1 al parecer ya es suficiente. Coloco que sea mucho más lento, o sea 0,01. Aún así cometí el tonto error. Para que lo tengan en mente, lo que estoy haciendo aquí de configurar estos valores y tener que detener el juego, cambiarlo y probar de nuevo, esto tiene una solución muy útil utilizando archivos de configuración a través de Scriptable Objects, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, simplemente aquí lo modifico a modo de prueba y probamos de nuevo, arrastrando. Si se fijan, viaja muy lento, voy a cambiarle la velocidad. Ya tenemos un movimiento automático para nuestros disparos. ¿Qué problema pueden visualizar acá? El primero es que todos estos disparos permanecen siempre en la escena y se pierden en el infinito y no pasa nada, lo cual va a causar uso de memoria o mal control de los objetos. Lo otro es que modificamos un script que también está usando el player. Si bien el player utiliza otro método, el objetivo de este componente es mover o desplazar un objeto. Por lo tanto, tendríamos que hacer un refactor de nuestro script. Y por ejemplo, si yo le pongo velocidad 1, se perdió. ¿Por qué? Porque está ejecutando en el update. Va a intentar mover el objeto cada frame. Por ejemplo, yo puedo colocar velocidad negativa para dejar esto, que vaya para atrás. Bueno, aquí como ya identificamos varios problemas que hay que solucionar. Nuestro script no debería ya utilizar este método. Simplemente deberíamos darle una función, como a mí me gusta y les recomiendo que así diseñen sus scripts, sus clases, que sean bastante cohesivos, que hagan solo una cosa en la medida de lo posible. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un pequeño refactor de este script y esto va a causar un error de compilación porque ahora el método que estábamos usando ya no existe. ¿Qué se hace en este caso? Para que ustedes se den cuenta, cuando sucede un error, acá en la consola aparece. Pueden filtrar para que aparezcan solo los errores y nos dice exactamente cuál es el problema. Si ustedes les dan doble clic, Unity los arroja a la línea exacta en donde está el problema. Como pueden ver, aquí tenemos un behavior que habíamos hecho antes para probar, ya no lo necesitamos. Lo voy a borrar. Pero además tenemos otro error que es el que aparece en el player controller. ¿Por qué? Porque ya no existe el método. Lo eliminamos. ¿Qué opciones tenemos acá? Como nuestro objeto mover tiene una propiedad pública que es la velocidad, lo que nosotros podemos hacer es simplemente al inicializar el player podemos establecer la velocidad que queremos que nuestra nave tenga. Por lo tanto, todo este desplazamiento y cálculo ya no lo necesitamos. No necesitamos hacer todo esto. Entonces, vamos a inicializar nuestro componente mover en el método start que habíamos escrito en la primera lección. Mover component .speed va a ser igual a speed, porque aquí ya tenemos una propiedad del player controller, lo establecimos acá como que va a ser 7. Perfecto, me parece súper bien y eso sería todo. Pero aquí en el update ya no necesitamos utilizar esta función, por lo tanto la eliminamos. ¿Por qué dirán ustedes? Les vuelvo a explicar. Porque lo único que necesita el mover es una velocidad. Pero aquí vamos a encontrar otra falencia que se van a dar cuenta de inmediato. Nuestro objeto mover, como funciona automáticamente, empezó a mover a nuestro player en esta dirección, o sea, solo hacia arriba. La velocidad está bien, pero nosotros necesitamos indicarle hacia dónde tiene que moverse. Si volvemos hacia atrás con Command Z o Control Z, acá nosotros estamos utilizando el sistema de input para calcular
el vector, es decir, el desplazamiento de nuestro player. Tenemos que mover esta lógica a algo que procese el input y le entregue la dirección a la que tiene que viajar nuestro mover. Entonces también podemos publicar la dirección. Perdón, esto no es un float, es un vector. De hecho, hasta funcionaría un vector 2, pero manejemos todo con vector 3. Esto se puede hacer de muchas formas, incluso podríamos utilizar las físicas. Si le damos un rigid body a nuestro player, simplemente le cambiamos la velocidad, o a nuestras balas también, le cambiamos la velocidad y se van a mover automáticamente gracias al motor de física. Pero en este caso quiero explicarles cómo funciona de otra forma. Ya publicamos una dirección, la cual necesitamos modificar acá. En vez de vector 3 up, vamos a utilizar direction. Y esto debería ser delta. Si no me equivoco. Bueno, podemos probar. Si quieren probar algo y no les compila, pueden comentar el código y probar. Por ejemplo, aquí vamos a probar nuestro disparo. Claro, no está haciendo nada porque el vector que le definimos está en 0. Si le ponemos 1 aquí, tampoco hace nada. Está viajando demasiado lento. Si ponemos 10, y pueden ver cómo viaja mucho más rápido. Entonces, listo, probamos un pequeño arreglo que hicimos con el cálculo de su traslación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Editar el prefab del disparo para que tenga una dirección, que en este caso va a ser hacia arriba. Y la velocidad si volvemos a probar el juego, pueden ver que el disparo ya tiene una velocidad mucho mejor. Entonces volvemos a nuestro player. Nuestro player al principio le define una velocidad, pero necesitamos utilizar el input, y ahora voy a descomentar esto, para que calcule la dirección. Sin embargo, no necesitamos calcular ni el tiempo que pasa ni la velocidad, porque ya la establecimos al comienzo. No hay que calcularla por cada frame. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora por cada frame lo único que nos interesa es escuchar qué teclas presionamos. En este caso la flecha izquierda-derecha y las flechas arriba-abajo. Entonces nuestro desplazamiento, que lo vamos a renombrar porque no me gusta tener variables en distintos idiomas, en este caso en español e inglés, podemos colocarle movement o direction incluso. Vamos a borrar todo este cálculo que no es necesario, simplemente necesitamos saber los valores que nos da en ambos ejes y el eje Z no nos interesa. Entonces, mover component punto direction va a ser igual a direction. Listo. Y vamos a estar atentos a la dirección que está aquí expuesta en el inspector al tener seleccionado el play. Presionamos play. Vemos que al iniciar se copió la velocidad que tenía puesta el player acá, pero la dirección es 0, o sea, no está viajando a ningún lado. Si presionamos las teclas, pueden ver que los valores cambian en los ejes X e Y. Por lo tanto, lo único que hicimos fue mover la lógica del cálculo del player al componente que se llama mover y que nos permite mover cualquier objeto en cualquier dirección. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Creamos un objeto que nos permite tanto mover el player como mover el prefab, que en este caso es un disparo. Nos va a permitir mover los enemigos, nos va a permitir mover lo que a nosotros se nos ocurra, simplemente estableciendo la dirección y la velocidad. Se puede hacer de otra forma, se puede hacer un componente específico para el disparo, se puede hacer un componente específico para el player. Pero yo les recomiendo siempre reutilizar cada componente que haga la mínima cantidad de acciones posible, o sea que su foco sea hacer una acción, como en este caso este script, lo único que se encarga es mover algo, desplazar algo, trasladar algo. Le da absolutamente igual qué objeto está moviendo. No tiene otra lógica, no tiene mayores referencias a otros objetos dentro de la escena. Y así van a poder mantener su código y sus objetos de una manera mucho más fácil.
Ahora que tenemos nuestro sistema de disparo ya creado, en la siguiente lección vamos a darle vida a nuestra arquitectura de input.